Hola, muy buenas a todos. El año pasado publiqué un vídeo de esta finca donde estoy, donde son olivos de unos 18 años más o menos, olivos jóvenes, que han empezado a renovarse. Y pues los comentarios, no todos por supuesto, pero había algunos comentarios de que estábamos locos, que esos cortes le va a costar trabajo brotar, que eso no se le hace a un olivo joven, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a ver un año más tarde cómo están esos olivos y si ha servido de algo lo que le hemos hecho. Olivar Picual Marco 8x6 de riego. Lo que pasa es que aquí arriba, lo he dicho en otro vídeo, no llega el riego, no llega el agua bien, pero bueno, vamos a considerarlo de riego. Marco 8x6, olivos con torno a unos 18 años. El año pasado tuvo esta finca unos 12.000 kilos por hectárea y este año va camino de lo mismo. El año pasado ya estaba podada. Es decir, esta finca ha tenido cosecha récord con una rama de menos. Y ahí veis. Fijaros, hoy es día 8 de abril, mirad los crecimientos vegetativos que ya trae el olivo. Esta finca tiene el primer tratamiento dado y le vamos a dar segundo en breve. Corte de vida que se le hizo y renovaciones. Estas renovaciones podremos elegir las más bajas o las más altas para intentarle quitarle muñón. Estas de aquí, por ejemplo, no me valen y estas de aquí son las buenas, ¿vale? Esas de abajo las quitamos, estas de atrás las vamos a dejar porque en un marco 8x6 siempre lo que es el olivo tiende a la verticalidad, entonces hay que dejarle varetas por detrás para que me empujen y cojan algo de horizontalidad. ¿Por qué le quitamos una rama? Porque ya tenemos experiencia en el resto de la finca, olivos que tienen el doble de años, donde dejaron de producir hace tiempo por estar excesivamente envejecidos y ahora hemos tenido que proceder a podas bastante gruesas o importantes para intentar disminuir el volumen de copa. Y eso, lejos de reducirle la producción al propietario, ha conseguido mejorarle la producción. Al final, es lo que repito muchas veces, un olivo grande no tiene por qué ser más productivo. Ni los primeros ramones son los más productivos y no hay que quitar los primeros ramones. Toda esa historia yo todavía no la he comprobado en el campo. Entonces, a día de hoy, nosotros, ¿cómo planteamos la poda? Fijaros también que no hay ningún tipo de quemadura en el olivo. ¿Veis? No hay ramas quemadas. ¿Por qué? Porque están vestidas. Nosotros cuando hacemos un corte de vida dejamos el olivo que esté vestido para que no se queme. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros la poda? Para mí, la poda ideal empieza después de la recolección, que para mí la recolección, lo máximo que yo tardo en recoger la aceituna es Navidad, y luego tengo poda enero, febrero, incluso lo normal es que a mediados de marzo suelo terminar. Este año he terminado hasta el 10 de abril, tengo planteada poda en algunas fincas que han ido más tardías, o que he cogido nuevas y que no estaba bien planificadas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por un lado, me brotan antes los olivos y con más fuerza. Luego, los cortes están perfectamente pegados, por mucho que les tires. Aquí se han hecho podas tardías en esta finca, no en esta parcela, pero en la parte de los olivos viejos se han hecho podas tardías donde tú le tocas aquí y se desgaja medio corte de vida. Aquí, sin embargo, está perfectamente pegado. Fijaros la brotación, ¿veis? Y luego, yo a partir, si yo termino en enero y febrero y dejo todo el ramón picado y todo organizado, me da tiempo a quitar la cubierta vegetal. Esa calle es una calle que no la han dado en todo el año y ha tenido más hierba. Pero yo tengo ya mi hierba quitada, su primer tratamiento dado, le estamos dando el segundo y los olivos llevan una fenología de estas características. Por eso siempre digo, las cosas tienen su momento. ¿Le pasa algo al olivo porque lo pode en abril o en mayo? Pasarle de morirse no, pero que yo personalmente tengo más que comprobado que los olivos, por lo menos de mi experiencia, los olivos en invierno es cuando hay que podarlos. Yo sé que a veces que no da tiempo, pues si no da tiempo hay que regularizar los medios que se tienen en la poda, de si pues en lugar de 2 podadores más falta 4, o en lugar de empezar en febrero, tengo que empezar en enero. Y todo empieza, como he dicho anteriormente, por la recolección.